Buenas noches, Europa. Bienvenidos al debate de Eurovisión. Falta solo una semana para ir a las urnas en las elecciones al Parlamento Europeo. Esta noche vamos a plantear cuestiones importantes a las personas que quieren dirigir la Comisión Europea durante los próximos 5 años. Estamos en directo en el Parlamento Europeo en Bruselas, donde 6 aspirantes a presidir la Comisión Europea van a presentar su candidatura al puesto más destacado de Europa. Estamos en directo en toda Europa por Eurovisión, pero también nos pueden ver en el mundo entero en línea. Bienvenidos. Somos sus anfitriones. Soy Émilie Tanguyen, presentador de la televisión francesa. Soy Markus Price, corresponsal alemán de la tele en Bruselas. Soy Anastina Heikkilä, trabajo como corresponsal en París para una televisión japonesa y les voy a guiar a lo largo del debate en las redes sociales. Pero no hablemos de nosotros, sino de los candidatos al máximo cargo de Europa. Así que damos la bienvenida a Nico Cue, nacido en España, sindicalista belga y candidato principal de la izquierda europea. De Alemania, Ska Keller, del Partido Verde Europeo. Es su segundo debate de Eurovisión. De la República Checa, Jan Zahradil, miembro del Parlamento Europeo de la Alianza de Conservadores y Reformistas en Europa, ACRE. De Dinamarca, la actual comisaria europea para la competencia, Margrethe Vestager, de la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa. De Alemania, Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo y Spitzenkandidat, candidato principal. Y finalmente, de Países Bajos, Frans Timmermans, primer vicepresidente de la Comisión Europea y candidato del Partido de los Socialistas Europeos. Pero todo este debate no sería nada sin ustedes en toda Europa. Y aquí entra Anastina. Yo voy a ser su anfitriona en las redes sociales. Ustedes son una parte crucial de este debate. A lo largo de todo el programa estaré siguiendo a los millones de europeos que nos acompañan en línea, preguntando, reaccionando y participando con nosotros desde el mundo digital. Díganos qué es lo que les interesa utilizando la etiqueta Tell Europe y hagan oír su voz. Por supuesto, todo debate tiene reglas y este no es una excepción. Este debate durará 90 minutos. Cada candidato dispondrá de 1 minuto para responder cada pregunta. Y durante el debate tendrán cada uno 2 oportunidades de oponerse a otros candidatos. Y les animamos sinceramente a que utilicen esta posibilidad, esta tarjeta de réplica, para que tengamos un debate animado. Cada participante también podrá hacer una intervención inicial y una de clausura. El orden de intervención se ha echado a suertes y empezamos con Nico Cue. Adelante. Buenas noches, me llamo Nico Cue. Soy candidato por el Partido de Izquierda Europea. Nací en Asturias, una región del norte de España, donde mi padre era minero y se vio obligado a salir de España porque se oponía al régimen franquista, a la dictadura franquista. Fuimos acogidos en Bélgica por personas muy solidarias. Pudimos crear un hogar, estudiar, trabajar, y estas personas normales me dieron el impulso por Europa, la capacidad de ser solidarios unos con otros. Esta Europa solidaria es la que defendí cuando era militante sindical, responsable sindical, y esta Europa es la que quiero seguir defendiendo. Pero desgraciadamente también es la Europa del fraude fiscal, de los bancos, una Europa que no es de la solidaridad. Yo quiero que haya una Europa solidaria. Gracias, Nico Ska Keller. Hola a todos. Este debate y estas elecciones son importantes porque los europeos miran hacia nosotros esperando soluciones. Saben que hay muchas cosas que no funcionan bien, desde la crisis climática hasta la austeridad. Y
el repliegue que estamos viendo en la democracia y los derechos civiles. Europa no está cumpliendo las promesas sobre las que se fundó y hoy quiero argumentar en pro de una Europa distinta. Una Europa que proteja el planeta que tenemos, que es el único. Una Europa social en la que todo el mundo pueda contar con un salario digno y con una vivienda digna. Los verdes llevamos adelante esta batalla por una Unión Europea en la que las empresas paguen una proporción adecuada de impuestos, donde se respete a las mujeres, a las minorías y se protejan los derechos humanos. Sé que es posible construir esta Europa distinta si la construimos todos juntos y somos valientes. Muchas gracias, Ska Keller. Tiene la palabra ahora Jan Zahradil. Buenas noches a todos. Yo creo que no podemos hacer frente a todos los retos de nuestro siglo con un esquema obsoleto de una Europa que se creó hace muchos años. Por eso prefiero una Europa más reducida, más flexible, más descentralizada, que una Comisión Europea que respeta a todos sus miembros, independientemente de que sean grandes o pequeños, o que sean del este o del oeste. Quiero una Comisión Europea que respete a los gobiernos nacionales y que coopere con ellos, que no luche contra ellos, que no los trate con condescendencia ni les dé lecciones. En una palabra, quiero una Unión Europea que haga menos pero mejor y que pueda encontrar un nuevo equilibrio entre el nivel europeo y el nacional. Y esta es la Unión Europea y este es el cambio que yo estoy dispuesto a cumplir. Gracias, Jan Zahradil. Margrethe Vestager. Soy Margrethe Vestager, soy danesa. Mi esposo y yo tenemos 3 hijas. He sido ministra, he sido líder política y hoy trabajo para ustedes como comisaria de la competencia. Velo porque las empresas cumplan con las normas, de manera que ustedes como consumidores puedan tener una opción, una buena calidad y también precios justos. Para mí lo más importante es que ustedes se vean empoderados para vivir la vida que quieran vivir en sus comunidades, que tengan la sensación de que cuentan para algo. Y Europa es el mejor lugar para vivir a día de hoy, sobre todo si uno es una mujer. Hemos logrado tantísimas cosas, aunque eso no significa que todo esté bien. Nos queda mucho por hacer para luchar contra el cambio climático, para integrar la tecnología, para crear sociedades basadas en el Estado de Derecho, para que esto se convierta en la vida nuestra de todos los días. Y para eso estoy aquí. Muchas gracias, Margrethe Vestager. Y ahora toca la palabra a Manfred Weber. Gracias. En las últimas semanas y los últimos meses en mi campaña electoral tuve la oportunidad de viajar por la Unión Europea y encontrarme con muchos ciudadanos. Y mi experiencia es que todos comparten las mismas preocupaciones, los mismos temores y también las mismas esperanzas para nuestro continente. Y yo quisiera desarrollar un método para trabajar como presidente de la Comisión, una Europa unida, digital, que se preocupa por los temas de los ciudadanos, una comisión para los ciudadanos. Por esto quiero trabajar. Actualmente el presidente Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, dijo que su comisión era la de la última oportunidad. Él ha sido un excelente presidente de la Comisión. Yo quisiera que la próxima Comisión no fuera la de la última oportunidad, sino la de un nuevo comienzo, la que inicia una nueva era de apertura, de un aire fresco, de optimismo para conseguir mucho como Unión Europea. Gracias, Manfred Weber. Por último, el señor Timmermans. Gracias. Buenas noches. Ustedes deciden el futuro de Europa. Está en sus manos. La semana que viene van a decidir el destino de Europa en los próximos 5 años. Los que dicen que la Unión Europea y sus ciudadanos quedan mejor servidos si se rompe la Unión Europea, mire, yo a ellos no les creo. Los que dicen que quieren evitar que se rompa la Unión Europea, bien, pero yo creo en una Europa fuerte y segura y en una Europa reformada. Va siendo hora de que las empresas por fin paguen impuestos, que se introduzca un salario mínimo, que se tenga igualdad de pago entre mujeres y hombres. Ya es hora de que acabemos con la violencia contra las mujeres. Es tiempo de que se imponga el Estado de Derecho en todos los estados y que todos cumplan las leyes. Es hora de que pongamos la crisis del clima muy arriba en la lista de prioridades de la próxima Comisión. Esta es mi propuesta para ustedes esta noche.
Gracias, Frans Timmermans, gracias a todos por sus introducciones. Pero esto es un debate ante ustedes, ante las pantallas. Por eso voy a dar la palabra ahora a Anastina para las redes sociales. ¿Hay alguna reacción, algún tuit ante este debate? Sí, Emily, bienvenidos al centro de las redes sociales. Como pueden ver, estamos siguiendo desde aquí todos sus comentarios y sus preguntas con nuestro equipo. Ya ha empezado la conversación. Ha estado muy animada. Ha habido muchísimas preguntas, incluso antes de que empezase el debate. La etiqueta Tell Europe ya se está convirtiendo en un tema de tendencia en Bélgica y en el resto de Europa. Hay algunos temas que ya se pueden imaginar que son muy populares. ¿Pueden imaginar cuáles son? Les voy a decir cuáles son. El Brexit, el cambio climático, la protección de la intimidad en el mundo digital y la migración. Sea-Watch ha mandado un tuit y ha dicho que han rescatado a más de 60 personas del Mediterráneo hoy mismo. O sea que este es uno de los temas que más interesan. Hagan oír su voz, no dejen de mandar preguntas y comentarios utilizando la etiqueta Tell Europe. Y volvamos al plató principal para que empiece el debate. Muchas gracias, Anastina, por este primer adelanto de lo que ocurre en las redes. Y vamos a empezar con migración. Es el tema más mencionado por los ciudadanos encuestados sobre lo que les preocupa. Europa, sin embargo, no ha sido capaz de encontrar una solución política común al problema. La idea de un reasentamiento se topa con mucha resistencia, incluso para unas cuantas docenas de migrantes que llegan en un buque como el Aquarius, y los gobiernos obstinadamente discuten sobre quién los ha de acoger. Así que nuestra pregunta es, ante las tensiones que vimos y vivimos aún en cuanto a la migración, ¿ustedes, como presidente de la Comisión, dejarían de insistir en una solución común? La primera pregunta va al señor Zahradil. Gracias. Ante todo debo decir que yo nunca repetiría el error que cometió la Comisión actual al introducir unas cuotas obligatorias, cosa que por desgracia no funcionó. Y desgraciadamente lo único que hizo fue ahondar en las divisiones entre el este y el oeste de Europa. Yo creo que tenemos que dar con alguna otra solución. Tenemos que respetar el derecho soberano de los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros para conceder o no asilo, para conceder o no conceder un asentamiento o incluso la ciudadanía. Lo que sí tenemos que hacer es oponernos al tráfico de personas y también tener centros de recepción fuera de la Unión Europea, porque si no, no podremos luchar contra el tráfico de seres humanos. Por supuesto, tenemos que llegar a acuerdos de readmisión con otros países y para ello tenemos que cooperar con ellos. Y también, sobre todo, tenemos que estabilizar la situación en África. Gracias, señor Zahradil. Manfred Weber, ¿qué haría usted? La única posibilidad es actuar como europeos conjuntamente. Como PPE tenemos un pilar. Primero, que se controle lo que hacen los pasadores. Tenemos que ser muy claros. Por eso hemos pedido 10.000 empleados más para Frontex, para controlar las fronteras. El segundo elemento es, bueno, lo que estamos viendo en Lampedusa, en el Mediterráneo. Tenemos una responsabilidad europea que tenemos que asumir. Tenemos que actuar. Reasentamiento con Libia, un plan Marshall para con África. Yo quiero crear la figura de un comisario que se ocupe solo de África, para que quede clara la prioridad de la Comisión. Son las dos caras de la misma medalla, controlar las fronteras y actuar responsablemente. Lo queremos hacer. La canciller alemana, Merkel, ha demostrado que podemos asumir responsabilidad. Y la señora Merkel, con Jean-Claude Juncker, ha mostrado que también se puede llegar a un acuerdo con Turquía y que podemos volver a controlar la situación en las fronteras. Esto es importante. Gracias, señor Weber. Señor Cue, ¿dejaría usted de insistir? Les recuerdo que la emigración es ante todo un drama humano enorme. Yo soy hijo de ilegales, puesto que mi padre llegó a Bélgica sin papeles.
Son cifras terribles, más de 30.000 muertos en el Mediterráneo. Ayer mismo se hundió un barco con 50 personas que perdieron la vida. Yo creo que la responsabilidad europea es muy importante. Todas las políticas que han llevado a la desestabilización de la periferia europea deberían revisarse. Para la izquierda europea nos parece que la inmigración es una oportunidad para toda una serie de personas que no tienen la posibilidad de desarrollarse en sus países de origen. Para nosotros no hay una invasión de Europa, hay un 0,5% de la población. Pueden contribuir al rejuvenecimiento de Europa. Así que para nosotros y para mí, hijo de inmigrados, las declaraciones del señor Weber me parece que suponen una solución final para la inmigración bastante escandalosa. Gracias, Nico Cue. Gracias, señora Vestager. ¿Qué haría usted cuando sigue llegando gente, migrantes en los barcos? Yo creo que lo importante es aportar una solución estable a largo plazo con la misma urgencia que tiene el salvar las vidas en alta mar, porque si no, nunca vamos a alcanzar esa solución. La migración ha llegado para quedarse por el cambio climático, por el cambio de las condiciones y de la situación económica, pero lo más importante es que yo veo que los europeos les abren los brazos y el corazón a los refugiados que necesitan protección y al mismo tiempo nos piden que encontremos la manera de gestionar esa migración y que sea legal, porque no podemos tener a gente que entre y que salga sin que lo sepamos. Necesitamos soluciones comunes, un sistema común del asilo y una solidaridad común. Y luego ya podemos hablar de cómo lograrlo. Pero tenemos que hacerlo juntos, porque si no, vamos a fracasar. Muchas gracias, Margarete Vestager. Así que hemos oído hablar de lo que se tendría que hacer. Frans Timmermans, usted es primer vicepresidente de la Comisión Europea. A ver, ¿qué se puede hacer mejor si usted es presidente de la Comisión Europea? Bueno, para empezar, cada vez que muere una persona en el Mediterráneo, Europa pierde una parte de su alma. Perdemos lo que somos. Perdemos mucho si no resolvemos el problema. Una vez que las personas están en un buque del Mediterráneo, hay que encargarse de ellas. Y no hay que poner multas a pescadores que rescatan a personas en alta mar, como está haciendo el gobierno italiano ahora. Es inaceptable. Luego, en tercer lugar, hay que evitar que las personas embarquen para empezar. Y por eso necesitamos, y coincido con Manfred Weber, un gran plan para África. Nuestro destino está vinculado al de África. Pero con una mejor protección de fronteras y con acuerdos de readmisión solo no vamos a lograrlo. Se necesita solidaridad en Europa. La solidaridad no solo está para lo que le gusta a uno, también es a veces para lo que no gusta. Y si hay países que rechazan la solidaridad, pues veremos que tarde o temprano habrá de nuevo fronteras en Europa y esto irá en detrimento de todos los europeos. Necesitamos solidaridad. Gracias, Frans Timmermans. Ska Keller, como presidente de la Comisión Europea, ¿qué haría usted? Nosotros estamos claramente a favor de la solidaridad en Europa. Tenemos que compartir esa responsabilidad de manera equitativa y también apoyar a las comunidades que están haciendo ya tanto para acoger a la gente que lo necesita. Muchas ciudades, muchas iniciativas están ayudando mucho. Ahora, lo que resulta totalmente inaceptable es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Mediterráneo. La gente se está ahogando. ¿Sabemos dónde están? Porque llaman al centro de búsqueda y rescate y nadie atiende el teléfono. Los italianos les dicen que llamen a Libia y en Libia no les hacen caso porque hay una guerra civil, no hay guardia costera. E incluso a las milicias que se llaman a sí mismas guardias costeras les damos nuestro apoyo. No puede ser. Tenemos que tener un esfuerzo europeo de búsqueda y rescate. No podemos permitir que muera nadie ahogado en el Mediterráneo. Thank you. Gracias, Ska Keller. Gracias por esta primera ronda de respuestas. Ahora vamos a hablar de el desempleo juvenil. Si ven los detalles, verán que hay una enorme disparidad entre países en el norte y este y otros como Grecia, Portugal, Italia e incluso Francia. Por ejemplo, en Grecia el desempleo juvenil es del 39%. Pero ¿cuál es la explicación de esto? ¿Demasiada austeridad, como en Grecia o Portugal? ¿O quizá
reformas insuficientes, como quizá en Francia e Italia. Nuestra pregunta a los candidatos: ¿cómo intentaría usted hacer que los más de 3,3 millones de jóvenes europeos vuelvan a tener empleo? Señor Zahradil, tiene usted la palabra. En primer lugar, dejemos claro que la Comisión Europea no crea empleo, son las empresas las que lo hacen, y la Comisión Europea puede crear un entorno favorable a las empresas con una buena legislación y financiando buenos programas con su presupuesto. Ya hay programas que se han desarrollado, por ejemplo, Europa Digital, financiada con, creo, 10.000 millones de euros. También tenemos Horizonte Europa, que apoya la investigación y el desarrollo, con otra parte del presupuesto europeo. Y tenemos también InvestEU, para cooperaciones público-privadas de inversión. Así que creo que lo que hace falta son soluciones a la medida para cada caso, porque nuestras economías son diferentes, las estructuras económicas son diferentes. Y si ven ustedes Europa, verán que en algunos países el desempleo ahora es muy bajo. En mi país es menos del 3%. O sea que soluciones a la medida y fomentar buenos programas y buena legislación. Esas son mis soluciones. Gracias, señor Zahradil. Señor Weber, Alemania siempre insiste en la austeridad, en el criterio del 3% de déficit. ¿Esto también vale para el desempleo juvenil? ¿Y qué van a cambiar ustedes? Bueno, los alemanes, los holandeses, los austriacos y otros van bien ahora económicamente. Solo se puede tener un buen futuro si se crea empleo, sobre todo para los jóvenes. Solo podemos responder al reto conjuntamente. Es una responsabilidad y solidaridad. Hay que aunar esfuerzos. Yo estuve hace poco en Portugal, en Oporto. Me encontré con jóvenes estudiantes y, Franz, los jóvenes no me preguntaban por salario mínimo, que es una propuesta socialista, sino que los jóvenes pedían trabajo, empleo. Empleo, sí, bien remunerado, para que puedan crear sus familias. Para eso se necesita una buena política económica, para generar este empleo. Esto requiere infraestructura, investigación, comercio y, para todos nosotros, que pues se cree un mercado único, fuerte y sólido. Esto es lo que genera empleo. Gracias, Manfred Weber. Tenemos también tarjetas de réplica para oponerse a otros candidatos. Nico Cue, ¿está de acuerdo usted con Manfred Weber? ¿Una buena política económica es la solución para reducir el desempleo en Europa? Pues no lo creo, dado que hace ya tiempo que está en el poder y, por desgracia, esas políticas son completamente ineficaces. Se hacen discursos electorales y luego se sigue aumentando la austeridad, reformando el derecho del trabajo, creando precariedad con salarios a veces muy inferiores al salario mínimo, y encima se aumenta la edad de jubilación, con lo cual los padres tienen que seguir trabajando y los hijos se quedan en casa sin trabajo. Pensamos que hay que volver al contrato de trabajo de duración indefinida, acabar con los contratos de 0 horas que no sirven para nada y que tengamos un salario mínimo europeo que esté por encima del umbral de la pobreza, porque si no, ir a trabajar y seguir siendo pobre es inaceptable para los jóvenes. Estos contratos de duración indefinida tienen que ser el objetivo de cada uno de estos jóvenes en Europa. Gracias, Nico Cue. Margarete Vestager. ¿Podemos hacer algo así en el contexto general empresarial, pero no dar una respuesta a la pregunta de millones de jóvenes europeos? Yo creo que podemos hacer las dos cosas. Los países europeos se han reunido para velar porque en todos los países exista una oferta de formación o de capacitación o un puesto de trabajo concreto, porque sin empleo, pues abrimos las puertas a un futuro inexistente. Es cierto que tenemos que tener una economía fuerte, robusta, invertir para que se creen puestos de trabajo, y vemos que se han creado 12 millones o más en los últimos 5 años, pero muchos ofrecen salarios muy bajos y tenemos que estar de acuerdo
en que la economía tiene que ofrecer. Si uno tiene un trabajo a tiempo completo, pues el recibir un salario que permita llevar una vida digna. No necesariamente esto se va a lograr mediante la fijación de un salario mínimo, porque tenemos sistemas distintos y tenemos que invitar a los interlocutores sociales a que nos echen una mano, porque la Unión Europea, como tal, puede hacer unas cosas, pero junto con los Estados miembros sí que podemos resolverlo. Thank you, Margrethe Vestager. Gracias, Margrethe Vestager. Frans Timmermans, como vicepresidente ahora de la Comisión Europea y como presidente futuro o potencial, ¿qué haría? Bueno, yo cuando voy a Portugal, los jóvenes me preguntan algo, ¿no? Yo me encontré con Antonio Costa y veo su programa para generar más empleo y más justicia social. La Comisión Europea dijo, adelante. Manfred Weber dice, no, hay que castigar a Portugal. Pero bueno, hablando de los jóvenes, en términos concretos, tenemos que ampliar Erasmus a todos los jóvenes europeos, estén en la escuela, universidad, el instituto, tengan trabajo o no. Así pueden aprender en otros Estados miembros. En segundo lugar, fijemos un salario mínimo que sea al menos el 60% del salario medio. Así protegemos a los jóvenes que si no cobran 2 o 3 euros a la hora. Luego, en tercer lugar, ampliar el plan para la juventud, la garantía para los jóvenes. Es importante. Y más, baje la edad de votar a los 16 años para que los jóvenes puedan participar en las decisiones que tomamos en Europa. No, yo ya creía que se ponían de acuerdo en todo, pero vemos la primera réplica de Manfred Weber. 30 segundos para usted y luego 30 segundos para Frans Timmermans. Vamos a ver, todos coincidimos en que la solidaridad es importante, pero también la responsabilidad. Responsabilidad, bueno, en los últimos 5 años el comisario Moscovici, un socialista, se ha encargado del euro. Y un antiguo colega de Frans Timmermans, un holandés, se encargó del Eurogrupo, que tomó las decisiones sobre reformas. Y ahora tenemos un ministro socialista de Hacienda de Portugal que dirige el Eurogrupo, que es el órgano que hace lo necesario para tomar medidas. Yo creo que todos tienen que asumir su responsabilidad, todos. Gracias, Frans Timmermans. ¿Puede responder? Vamos a ver, esto no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Moscovici estudió los planes y dijo que estaban bien. Jean-Claude Juncker vio los planes de Portugal y dijo, están bien, funciona. Y Manfred Weber desde el Parlamento Europeo dijo que no, que esto no funciona, que hay que sancionar a Portugal. Y es lo que pasó, pero funcionó. La justicia social ha aumentado en Portugal. Ha aumentado muchísimo el empleo, porque acabaron con la austeridad y es lo que tienen que hacer los gobiernos. Muchas gracias, Frans Timmermans. Última intervención en este tema, Ska Keller. Yo creo que las medidas de austeridad que se han tomado en Europa han causado mucho daño. Han perjudicado a las personas de manera personal. No solo a los jóvenes que han perdido sus puestos de trabajo, pero también. Y además han dado al traste con ese proyecto europeo de crear prosperidad todos juntos. Yo creo que ha sido un enorme error. No podemos olvidar que los jóvenes desempleados van a tener en el futuro también una renta inferior. Acabar con el desempleo juvenil es un asunto importantísimo para toda la Unión Europea, no solo para algunos países y algunas regiones. La garantía para la juventud la tenemos que convertir en algo obligatorio y con una financiación plena. Y además tenemos que contar con los trabajos adecuados para el futuro, invertir en la economía verde y ecológica. La Comisión misma reconoce que permitiría crear cientos de miles de puestos de trabajo. ¿Por qué no empezar por ahí? Que las inversiones que hagamos estén claramente dirigidas a la transición ecológica de nuestras economías. Gracias, Keller. Jan Zahradil. Una pregunta al señor Timmermans, si me lo permite. ¿Está de acuerdo usted en que hay un nivel de desempleo muy variado en cada país? Hay más del 10% en algunos países y menos del 3% en otros. ¿Está de acuerdo usted en que esta es una prueba y un buen ejemplo de que los gobiernos nacionales y los parlamentos nacionales están en mejores condiciones para crear soluciones ajustadas a sus necesidades o a sus mercados laborales que la Comisión?
¿Estaría usted de acuerdo conmigo de que si hubiéramos aplicado el mismo razonamiento en los fondos estructurales hace 15 años, la República Checa no sería tan rica como hoy, la situación no sería tan buena como lo es ahora? Sin los fondos estructurales. Mire, yo creo que esto ha sido una expresión de la solidaridad europea. ¿No cree usted que también es un reflejo de la solidaridad europea? No solo decir que no tenemos paro nosotros, pero que además nos preocupa que más del 30% de los jóvenes en el sur de Europa estén sin trabajo. Muchas gracias, Frans Timmermans. Ya ven por qué les animé a que utilizaran esta tarjeta de réplica. Así se anima el debate. Gracias a todos, gracias Ska Keller, gracias a todos por sus primeras respuestas sobre migración y desempleo juvenil. A la antigua, en el plató. Pero veamos ahora lo que ocurre en las redes. Efectivamente, ha sido impresionante ver cómo miles de nuestros seguidores están participando. La etiqueta Tell Europe se ha utilizado más de 7.000 veces. A ver hasta dónde llegamos cuando acabe el debate. Me gustaría ver también algunos finlandeses. Anoche la verdad es que no nos fue tan bien en las semifinales de Eurovisión. Así que haced que se oiga vuestra voz. No solo los finlandeses, todos los europeos. Y hablando de compromiso y de participación, muchos nos han comunicado las razones por las que van a ir a votar en las próximas elecciones. En una encuesta del Parlamento Europeo nos han dicho que van a ir a votar para luchar contra el cambio climático, para cambiar Europa, para que sea mejor, para acabar con el nacionalismo que se califica de tóxico y para que la democracia siga adelante. ¿Qué responde nuestra comunidad a esos primeros temas? Vamos a ver, la migración ha producido un debate muy acalorado. Un usuario belga desearía que los ciudadanos europeos puedan prestar auxilio ofreciendo abrigo y comida a los inmigrantes. Y también el cambio climático ha suscitado muchísimo interés. Muchos nos han mandado preguntas de todo tipo sobre este tema. De Alemania, por ejemplo, una pregunta muy concreta para los candidatos. ¿Qué van a hacer para luchar contra el cambio climático y para evitar la crisis del clima? Desearíamos que los candidatos nos contasen algo más, así que les devolvemos la palabra. Gracias, Anastina, por esa transición tan perfecta, porque ahora pasamos al tema siguiente, que es el medio ambiente y el cambio climático. Hay miles de jóvenes europeos ahora que han salido a la calle con Greta Thunberg, con el movimiento Viernes para el Futuro. Cada 2 semanas recibimos un nuevo informe científico que apremia a políticos como ustedes a actuar. Pero, sin embargo, la protección contra el cambio climático podría ser muy cara. Se podrían perder empleos en la industria automovilística, la energía costaría más cara a las personas corrientes. Entonces la pregunta es, ¿creen que hay que hacer esos sacrificios para proteger nuestro planeta? ¿Qué harían ustedes? ¿Harían algo más o harían algo menos? Por favor, den propuestas concretas. Margrethe Vestager. Lógicamente existe un riesgo, pero yo creo que podemos aprovecharlo al máximo si lo contemplamos como una oportunidad. Se pueden crear millones de puestos de trabajo. Por ejemplo, si construimos redes de ferrocarril de alta velocidad para que la gente pueda bajarse de los aviones y subirse a los trenes. Esto es algo muy concreto que puede funcionar muy bien. Y luego, muchas cosas ya están en fase de preparación. Hemos fijado objetivos, tenemos la legislación que nos permita reformar nuestros mercados y ahora podemos ponernos manos a la obra. Y mucha de la tecnología que vamos a necesitar ya la tenemos. Podemos invertir los fondos europeos y nacionales y también podemos investigar más de lo que hacemos hoy, pero no tenemos que esperar a que aparezca no sé qué tecnología. Hay muchas cosas que podemos hacer ya y lo mejor de todo es que cuando hacemos algo a nivel sistémico, todos podemos participar, cada uno de nosotros mediante nuestras opciones personales. No podemos descentralizarlo a cada uno de los ciudadanos, tenemos que hacerlo juntos. Gracias, Margrethe Vestager. Ska Keller. Me imagino que para usted el cambio climático es un tema muy serio, pero ¿los verdes están dispuestos a que se pierda empleo por ello?
Esto nos lo tomamos muy a pecho y todos deberíamos hacerlo porque se trata de una urgencia. Tenemos un único planeta y tenemos que protegerlo. O sea, no podemos pactar con el clima. Bueno, espera un poco a ver qué pasa. No podemos actuar así. Lo mejor es que ya sabemos lo que hay que hacer. Los instrumentos de política, las medidas que sabemos que tenemos que tomar están encima de la mesa. Solo tenemos que ponerlas en práctica. Ese es el problema. Muchos de los grupos aquí presentes han votado de manera sistemática en contra de las medidas que permiten luchar contra esa crisis climática, que ya es una crisis, sobre todo si le sumamos la pérdida de la biodiversidad. Es un asunto importantísimo y urgente. Lo que yo haría es, por ejemplo, acabar ya con los subsidios que dañan el medio ambiente y que la Unión Europea se gasta cada año. Miles de millones de euros que tenemos que dejar de canalizar hacia esos usos erróneos y canalizarlos hacia tecnologías respetuosas con el clima, que crean puestos de trabajo. Todos los nuevos puestos de trabajo que se crearían con las tecnologías y con la economía respetuosa con el medio ambiente, porque si no se van a China esos puestos de trabajo. Gracias, Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea. Como tal, ¿escucha usted a los jóvenes en la calle y los informes de los científicos? Pues claro que sí, cada día, 10 veces al día. Cada día, de verdad. Bueno, Ska Keller acaba de pronunciarse muy claramente. El señor Cue es uno de los líderes, de verdad, medioambientales en el Parlamento Europeo. Y tenemos un buen palmarés en el Parlamento Europeo. Mi oferta es cooperemos en los próximos 5 años para que la Comisión Europea coloque muy arriba en su temario político la crisis del clima. Y creo que podemos convencer a mucha gente en la familia liberal y unir así a un abanico que va desde Tsipras hasta Macron para poner este tema muy arriba en la prioridad. Y luego, ¿por qué no grabamos fiscalmente el queroseno? Se grava la gasolina. ¿Por qué no se introduce un impuesto sobre las emisiones de CO2 para todos? Y la recaudación se utiliza para todos, para que la gente pueda aislar su casa, por ejemplo. ¿Por qué no se hace? Se puede hacer si nos ponemos de acuerdo entre Estados miembros y si lo hacemos con la ayuda del Parlamento Europeo. Gracias, Frans Timmermans. Bueno, aquí empiezan a perfilarse coaliciones, parece, pero bueno, vamos a la oposición. Jan Zahradil, ¿qué haría usted para proteger más o mejor el clima? Yo vengo de Europa Central y Oriental, que hace unos años era la parte más contaminada de Europa o del mundo. En esos últimos 30 años hemos reducido la contaminación atmosférica en un alto porcentaje, así que es factible de forma sostenible y gradual, introduciendo al mismo tiempo nuevas tecnologías. Eso es lo que yo pido. Una forma socialmente sostenible y reducción gradual. No pensemos en objetivos irreales. Cumplamos los compromisos que hemos firmado, por ejemplo los del clima, y en cuanto a la Comisión desde luego debería cambiar la forma en que, por ejemplo, se subvenciona la política agrícola común. Deberían estar más orientados al medio ambiente. Habría que subvencionar más la agricultura orgánica, las pequeñas explotaciones. Y hay ahora un buen programa que también ha establecido la Comisión, y debo alabar aquí a la Comisión por ello, y se llama 1 hectárea. Lo explicaré más tarde. Gracias, Nico Cue. Gracias primero a los jóvenes que desde hace semanas están protestando porque les da la impresión de que no se les escucha. Y es verdad, no se les escucha. Uno puede oír un montón de discursos de responsables europeos, pero no se toman medidas concretas. Por ejemplo, no se ataca a los grandes contaminadores. Las multinacionales son responsables de casi el 70% de la contaminación mundial y no se les hace nada. En cambio, estoy completamente en contra de que se desplace el problema a al peso fiscal que recaiga sobre los más pobres, como hace Macron en Francia. Hay una solución, hay una tradición industrial en Europa. Hemos hecho Galileo, hemos hecho Airbus. ¿Por qué no podríamos tomar una iniciativa pública para abordar claramente el clima y que no se diga que no hay dinero? Se encontraron 3
1.000 millones para salvar a los bancos, y fue el señor Timmermans y su grupo el que hizo saber que ahora el fraude fiscal es de 850.000 euros. Hay medios para luchar contra el clima. Gracias, Nico Cue. Manfred Weber, ¿quiere desplegar usted mayor ambición para la protección del clima que la actual Comisión Europea? Para alcanzar una Unión Europea que sea neutral en CO2, pues no hay que crear aquí divisiones, hay que llegar a una definición conjunta de lo que necesitamos para el futuro. Estamos comprometidos con esta causa como Partido Popular Europeo, pero donde discrepamos es en el camino hacia ellos, porque yo no acepto que los perdedores sean los jubilados, los pobres, los trabajadores industriales en la industria automovilística. Se tiene que gestionar el periodo de transición y hay que pensar en las zonas rurales. Por eso hay que hacer este cambio de manera tal que se respete a todo el mundo. Y luego me refiero a mi partido, el PPE, pues ha sido el comisario Arias Cañete del PPE el que presentó todas las iniciativas para el cambio climático y consiguió mucho con el apoyo del PPE, y esto va a seguir. Gracias, Franz Timmermans. ¿Una réplica? Sí, rapidísimamente. Una ONG estudió la manera en que se vota en el Parlamento Europeo en los últimos 5 años y llaman al PP dinosaurios, ¿eh? Aquí hay un problema, no lo digo yo, lo dice esta ONG. Pero es que también estoy harto, ya de verdad, de esta excusa, que no se castigue a los jubilados. Vamos a ver, vamos a castigar a la gente si no hacemos nada, porque va a llegar una crisis climática de AUPA que va a castigar a todos. La gente no tiene dónde irse para evitar la crisis, sobre todo los pobres. Mientras más esperemos, más caro va a ser y más difícil para los pobres. Bueno, grandes palabras de Franz Timmermans otra vez, pero falta una acción concreta. Hay que poner manos a la obra. El sistema de compra-venta de derechos de emisión sí se puede ampliar a la aviación. Eso sí que sería importante. Tenemos que preguntar cómo podemos incentivar la innovación. Yo soy ingeniero de formación. Yo creo en la innovación, no en castigos, prohibiciones, en reglas estrictas. Hay que crear un horizonte que permita invertir en tecnologías prometedoras. Eso. Gracias. Tiempo. Todavía quedan muchas preguntas, pero todavía quedan también 2 tarjetas de interpelación. Ska Keller. Entre los grupos hay enormes diferencias. Muchos se limitan a hablar del clima y nosotros queremos hacer cosas muy concretas. Mi pregunta muy concreta dirigida a Manfred Weber. Si usted dice que el régimen de comercio de emisiones está muy bien, ¿por qué ustedes votaron en contra de la reforma del ETS para que funcionase bien? Estamos regalando certificados de emisión. Incluso la gente que los obtiene, las grandes empresas pueden venderlos y comerciar con ellos. ¿Por qué ustedes votaron contra eso, contra esos objetivos más ambiciosos para luchar contra el cambio climático? Esto no es lo que supone una auténtica acción contra el cambio climático. Antes de dar la palabra a Manfred Weber, explico que estamos hablando del comercio de derechos de emisiones, un sistema que se conoce por la sigla ETS. Efectivamente, mi partido está haciendo que las cosas aquí sean más coherentes. Hay que actuar en el cambio climático con fuerza. Yo tuve una reunión con sindicatos, no con mi partido, con los sindicatos. Los socialistas me pueden decir que si se aplican los objetivos de los verdes, no tenemos ningún futuro para el empleo. Pues bien, hay que ser sostenibles. Sostenible en la Unión Europea y en Naciones Unidas significa sostenibilidad, pero también económica, además de ecológica, y luego innovación tecnológica. Hacer converger las cosas, no dividir. Margrethe Vestager quiere replicarle. Es que usted insiste en que mi colega Miguel es de su grupo, del PPE. Pero él no es que haya hecho un excelente trabajo por ser del PPE, sino porque es miembro de la comisión. Violeta, pues desbrozó el terreno para descarbonizar el transporte, no por ser liberal, sino porque trabajamos todos juntos como colegio de comisarios. No se trata de un congreso de un partido. El cambio climático nos supera muchísimo, así que la afiliación política no tiene ningún papel. Y en segundo lugar, tenemos ya tantas herramientas. ¿Por qué no aplicarlas en vez de ponernos a esperar?
Pero, Margarete, si yo hablaba precisamente de esto, decía que no nos dividamos, porque en el objetivo perseguimos lo mismo. En el grupo liberal hay muchos que preocupan también, están preocupados por el ritmo de aplicación. En 2050 hay que tener una industria que no emita carbono. Yo estoy comprometido con la cosa, pero no quiero castigar a los que hacen los esfuerzos para dar los próximos pasos. Muchas gracias, Manfred Weber. Todavía queda una réplica del señor Cue. Me parece bastante insoportable este tipo de discursos. Se han cerrado los altos hornos de Florencia y de Arcelor hace unos años y los sindicatos tenían propuestas especiales para hacer aceros especiales que podían contribuir al reciclado de estas materias. Imaginen el número de metros cúbicos de agua y detergentes que no habrían ido a parar a las alcantarillas, pero usted con el señor Tajani prefirieron dar la razón a ArcelorMittal para que viniera acero del resto del mundo contaminando el doble que nuestra propia producción. Manfred Weber. Tenemos que entender que los europeos son ambiciosos. El objetivo del próximo presidente de la Comisión tiene que ser convencer al resto del mundo para que siga el ejemplo europeo. No podemos salvar el clima solos. Lo tenemos que hacer con nuestros amigos y socios planetarios. La Unión Europea, por lo tanto, tiene que ser ambiciosa en el escenario internacional para un desarrollo global, para mostrar compromiso para combatir el cambio climático, y es lo que voy a hacer. Pero empecemos por Europa. Gracias a todos por sus respuestas y pasamos al tema siguiente, que es un tema que, bueno, puede parecer un poco técnico, pero la verdad es que irrita a mucha gente del continente porque es símbolo de injusticia y desigualdad. Hay empresas multinacionales como Apple, Google o Nike que pagan impuestos mínimos de menos de un 5%, mientras que los ciudadanos de a pie pagamos entre un 20 y un 40% de impuestos. A ver, la pregunta a los candidatos es: ¿qué países de la Unión Europea son, a su modo de ver, paraísos fiscales? ¿Y cómo va a cambiar su conducta para que Amazon pague tantos impuestos como el librero del barrio? Pues yo me he ocupado de esto de primera mano. Usted es muy generoso al decir que algunos solo pagan el 5%. No, algunos pagan el 0,05%, como hemos visto en el expediente que le abrimos a Apple. O sea que ahí hay mucho trabajo por hacer. Y lo que hemos visto ahora es que los Estados miembros cambian la fiscalidad en Irlanda, en Luxemburgo, en Países Bajos, en Malta, en Chipre, porque se están dando cuenta de que viene una oleada de cambio. Pero hay dos cosas que necesitamos: la tributación de las empresas digitales, porque muchas empresas se escapan, muchas empresas y la mayoría pagan sus impuestos y eso es injusto. Y en segundo lugar, tenemos que colocar un nivel mínimo, un tipo mínimo para el impuesto de sociedades, porque si no vamos a estar metidos en una carrera a la baja. Y las empresas tienen que poder contribuir a la sociedad y ganar mucho dinero. Muchas empresas lo hacen y necesitamos equidad fiscal. Rapidísimamente, ¿los países que menciona usted son paraísos fiscales? Para mí un paraíso fiscal es un lugar en el que todo el mundo paga sus impuestos. Thank you, Margrethe Vestager. Gracias, Margrethe Vestager. Ska Keller es tan optimista como la señora Vestager. ¿Cree que va a haber un cambio? Pues espero, porque es un escándalo la situación actual. Usted ha recordado lo poco que pagan las grandes empresas en términos de impuestos. O sea, los miembros más fuertes de la sociedad se escurren su responsabilidad. Y ese dinero que no contribuyen ellos nos falta para tener un buen sistema educativo o sanitario. O sea que es totalmente crucial contar con una justicia tributaria, que es un elemento de la justicia social. Necesitamos aumentar el tipo de impuestos que pagan las grandes empresas tecnológicas, que pueden eludirlos fácilmente, y un nivel mínimo de impuestos de sociedades para las empresas y, sobre todo, transparencia para todas las empresas. Y ahí intentamos dotarnos de reglas aplicables a la transparencia para que quede claro cuántos asalariados tiene una empresa o cuántos no,
Pero lamentablemente los liberales y los conservadores y los más conservadores han pedido que haya exenciones a esta transparencia. Yo creo que a esa norma de transparencia no se puede aplicar ninguna excepción. Se les tiene que aplicar a todos. Gracias, K. Keller. Señor Timmermans, se ha mencionado aquí su país. ¿Es un paraíso fiscal? Bueno, han entendido el mensaje, pero ya ha cambiado todo y ya era hora. Estoy de acuerdo con Margarete cuando dice que necesitamos un nivel mínimo del impuesto de sociedades en toda Europa. Yo diría al menos un 18% y luego tenemos igualdad de condiciones en la competencia. Cada país puede cobrar más, pero no menos. La economía, lo que pasa es que ha cambiado profundamente. Estamos ante la cuarta revolución industrial y hay empresas que ahora saben eludir impuestos y no pagan nada. Tiene razón Margarete, hay empresas que no pagan. Tenemos que pedir a Alexa, Amazon, ¿cuándo vas a pagar impuestos? Muy bien, como le quedan 20 segundos, aprovecho para preguntarle si usted propone esta tasa de impuesto de sociedades, ¿cómo hará para que Irlanda diga que sí? Bueno, entenderán que esto a la larga daña su propia economía. Grandes almacenes en los que no trabaja nadie no interesa a nadie. Espero que todos puedan seguir esta pauta. Es un elemento también de solidaridad europea. Y yo creo que podemos convencer incluso a mi propio país. Gracias, Frans Timmermans. Jan Zahradil, ¿qué opinas sobre la transparencia? En primer lugar, debo decir que probablemente habrá diferencias fundamentales entre nosotros, porque yo creo que los Estados tienen derecho a imponer fiscalmente a las empresas y la Unión Europea no es un Estado. Quizá algunos desean que lo sea y en ese caso pues entiendo que pidan impuestos paneuropeos, pero yo no. Yo creo, sin embargo, que por supuesto la evasión fiscal tiene que estar prohibida. Creo que se han tomado medidas adecuadas. Hay un intercambio de información para todas las compañías cuyo volumen de negocios sea mayor de 750 millones de euros, para ver dónde paga sus impuestos y cuáles. Así que se puede identificar a los que no pagan impuestos y se les puede imponer a nivel nacional. Ahora, yo no creo que tenga que haber un impuesto paneuropeo. Y, de hecho, también debo decir que la comisaria Vestager ha hecho un buen trabajo sobre ello para encontrar un terreno de juego equitativo y un entorno competitivo para las empresas europeas. Gracias, Jan Zahradil. Nico Cue, ¿está usted de acuerdo en que esto no es una tarea que le competa a Europa, la fiscalidad? Para nada. Yo creo que hay que medir bien que en Europa tenemos zonas en que se han suprimido totalmente los servicios públicos. La maternidad, los transportes públicos, los colegios, se ha suprimido todo lo que hace que los impuestos puedan servir para toda la población. ¿Cuántos años hace que se habla de armonizar, aunque solo sea armonizar los impuestos a nivel europeo y evitar el dumping fiscal que hay a nivel europeo? Están ahí, hace años que han tenido el poder y ni siquiera se ha hecho eso. Así que yo creo que en algún momento habrá que dejarse de discursos condescendientes y pasar a la ofensiva. En cuanto al fraude fiscal, ¿se imaginan que 850.000 millones de euros de fraude fiscal? ¿Cuántos hospitales y escuelas se pueden financiar con ello? Y por último, creo que habría que tener la decencia de que los denunciantes, los que denuncian los escándalos financieros, reciban protección y no se les condene. Thank you, Nico. Gracias, Nico Cue. Manfred Weber. Yo era un europeo orgulloso cuando la Comisión decidió actuar contra Irlanda. Margarete, usted y Jean-Claude Juncker impulsaron que también pagaran las empresas su cuota justa a la sociedad europea. Esto es lo que hay que hacer, aprovechar el marco normativo que tenemos para que todos paguen. Hemos coincidido en que queremos combatir paraísos fiscales. Pues bien, hay que movilizar dinero y quiero utilizarlo en la economía digital para ayudar a los perdedores de esta transformación. Coincidimos una vez más en el objetivo, pero hay que ver cómo se hace y hay que pasar la fiscalidad de la decisión por unanimidad en el Consejo a la decisión por mayoría cualificada. Esto sería un ejemplo de compromiso europeo.
Yo creo, en términos generales, en la competencia fiscal también, pero en algunos elementos como el impuesto de sociedades se necesita un enfoque europeo común. Gracias. Tengo que dar las gracias a todos por sus respuestas. Desde luego hay un montón de temas muy calientes. ¿Cómo va la cosa por ahí en línea? Pues estamos aquí desde el centro de las redes sociales muy activo. Han estado ustedes escribiendo y comunicando con nosotros. Muchas gracias por ello. Para darles una idea más clara de lo que nos están contando los que nos siguen en línea, les voy a enseñar una nube de palabras. Clima, verde, son las palabras, los términos que más se están utilizando. Muchos están hablando también de... quieren saber más de los candidatos, saber más de cómo funciona la comisión y las elecciones que se van a desarrollar entre el 23 y el 26 de mayo. Otro tema muy popular es la igualdad de género. La persona que nos escribe nos dice cómo van a acometer los candidatos la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. En términos de los movimientos populistas y nacionalistas, muchos han manifestado una desconfianza general cuando se trata de la Unión Europea. Por ejemplo, un tuit que nos llega de Alemania creo que resume perfectamente lo que algunos de los que nos siguen consideran problemático. Los que nos escriben dicen que la Unión Europea no se explica suficientemente. No se sabe lo que hace, no se sabe lo que es. Por favor, síganos enviando comentarios con esa etiqueta Tell Europe y proseguimos con el debate en línea y también en el palco. Thank you very much, Anastina. Muchas gracias, Anastina. Pasamos ahora a otro tema, política exterior. La Unión Europea en un mundo dominado por Estados Unidos y China. Cada vez más la Unión Europea se encuentra en un tira y afloja con estos grandes poderes sobre el acuerdo nuclear con Irán, sobre el oleoducto Nord Stream 2 o sobre el comercio. Puede ser que mañana mismo Donald Trump imponga aranceles sobre los coches europeos. Tema candente, pues, pero queríamos tomarles el pulso y saber lo que piensan ustedes en este debate. Nuestra pregunta a ustedes, como candidato a presidente de la Comisión Europea, es la siguiente. Para llegar a un acuerdo con Donald Trump, que probablemente será una tarea que les incumba como presidente, y para evitar daños para la economía europea, ¿están ustedes dispuestos a abrir los mercados europeos a productos agrícolas norteamericanos, incluidos los genéticamente modificados, como parece que pide Trump? Primera respuesta de Ska Keller. No, pero yo creo que tenemos que mirar un poco más allá y ver cuál tiene que ser el papel de la Unión Europea en el mundo. Yo creo que estamos llamados a desempeñar un importante papel. Tenemos que plantearnos qué es lo que tiene que ser y contemplarlo unidos. Yo creo que tendríamos que ser una fuerza en pro de la paz y de los derechos humanos. Ahí sí que podemos transmitir una señal clara e inequívoca. Y ya lo estamos haciendo. Somos el principal donante para los activistas que luchan a favor de los derechos humanos, pero no somos coherentes. Al mismo tiempo que hacemos esto, como países, estamos vendiéndoles armas a los gobiernos que están oprimiendo a esos activistas. Tenemos que acabar con las exportaciones de armas a esas zonas con conflictos bélicos. Tenemos que dejar de convertirnos en un puerto seguro para los dictadores que aparcan su dinero en bancos europeos. Tenemos que defender los derechos humanos siempre y en todo lugar. Gracias, Ska Keller. Franz Timmermans, ¿cómo actuar ante Estados Unidos y China? Bueno, nosotros somos más fuertes, lo somos, pero si tenemos líderes en Europa que son los mejores amigos de Putin y le piden dinero y luego van en audiencia a Donald Trump que quiere romper la Unión Europea, ¿cómo podemos crear así unidad?
y cohesión. Tenemos que actuar como europeos. Es la primera vez en la historia europea que haya un presidente norteamericano que piensa que es bueno que Europa esté dividida, fragmentada y débil. No, nosotros tenemos que mantenernos unidos, defender los valores en el mundo, seguir unidos y combatir las fuerzas políticas que creen que su mejor amigo es Putin, como Farage, Salvini, Strache. Tenemos que entender que estas personas no actúan en pos del interés de los ciudadanos europeos. Tenemos que ser firmes con Putin, porque si no lo hacemos, ellos pues llevarán la batuta y no podemos permitirlo por nuestros ciudadanos. Gracias, Franz Timmermans. Señor Weber, ¿podemos decir que no en todo a Putin? Bueno, no, para nada. Los norteamericanos son nuestros americanos, son nuestros amigos, perdón. Ellos defienden la libertad de la prensa, la libertad de la justicia, los derechos, la democracia. Hay tanto que tenemos en común que no vamos a combatir al pueblo norteamericano. Pero lo que pasa en la Casa Blanca no es nuestra manera de hacer política, claro. Tenemos que ser claros. Yo le diría al presidente norteamericano, lleguemos a un acuerdo comercial, bien, pero solo si se hace en pie de igualdad, como socios. Si nos quiere imponer algo, no. Por eso se necesita una Europa unida y fuerte. Y una vez más, tenemos que debatir aquí un mecanismo. Hoy, en Asuntos Exteriores, tenemos una vez más unanimidad y no podemos actuar con agilidad. Vean el caso de Venezuela. Solo con un nuevo mecanismo para tomar decisiones podemos hacer valer la fuerza de Europa, a saber, una Europa basada en valores en el escenario internacional. Gracias, Manfred Weber. ¿Qué opina Nico Cue sobre nuestra posición ante Estados Unidos y China? Yo creo que los tratados de libre comercio debilitan Europa porque no consiguen imponer a nuestros interlocutores normas sociales y ambientales. Es increíble que la mayor economía del mundo, cuando tenemos en cuenta la totalidad de los países europeos, no consiga que las normas, que las pautas de vida en Europa se respeten. El Tratado de Libre Comercio también supone dar la autoridad a una justicia que es una justicia privada y que pone en peligro los estados frente a esta justicia privada. Tomo el ejemplo de Egipto. Veolia cuestionó el aumento del salario mínimo en Egipto mediante esos arbitrajes privados que a menudo son secretos. La democracia en Europa consiste en discutir con todos los europeos sobre este tipo de tratados, porque afectan a los agricultores, a los industriales, a toda la población europea. Así es como se puede avanzar. Muchas gracias, Nico Cue. Señor Zahradil, ¿usted hablaría de productos agrícolas? Debo decir ante todo que el comercio para Europa es el principal motor de crecimiento económico y creo que tenemos que negociar con Estados Unidos porque el mercado transatlántico es una oportunidad enorme, independientemente de quién sea actualmente el presidente de Estados Unidos, pero no es el único mercado, hay otros también. Y como vicepresidente de la Comisión de Comercio Internacional, me gustó mucho que realizáramos este Tratado de Libre Comercio con Japón, que creó la mayor área de libre comercio del mundo, como el 35% del comercio mundial. Creo que eso está bien, tenemos que continuar con eso y tenemos que centrarnos en ello en un momento en que está aumentando el proteccionismo. Tenemos que centrarnos en ser pioneros de libre comercio y hacer más acuerdos de libre comercio, especialmente con los países de Asia, porque ahí es donde está el futuro de la economía mundial. Muchas gracias, Margrethe Vestager, Comisaria Europea para Competencia. ¿Qué opina usted sobre todo esto? La verdad es que Europa podría confiar mucho más en sí misma. Como ha dicho Nico, se trata del bloque económico más grande del mundo. Somos el principal socio comercial de más de 80 países. La verdad es que podríamos tener más confianza y así estaríamos más firmes. Si se quiere que demos acceso a nuestros mercados, nosotros también tendríamos que tener acceso a esos mercados. Y
tenemos que poder protestar cuando nuestras empresas se topen con una competencia desleal, y para eso tenemos que exigir las cosas con mucha más fuerza que hasta ahora. ¿Quieren que termine? Para nada, no. Siga. No, y de lo que se trata es de decir que hemos jubilado ese antiguo concepto de libre comercio. Tenemos que comerciar sobre la base de los valores, porque tenemos intereses comunes en términos de cómo se cultivan nuestros alimentos, cómo se tratan los alimentos. Y por eso, en el acuerdo comercial con Japón o con Canadá, tenemos un excelente ejemplo. Así se puede comerciar de manera positiva, y eso sí que crea millones de puestos de trabajo. Muchas gracias, Margaret Vestager. Hay una interpelación de Nico Cue. ¿Pero a quién dirige su interpelación? Al señor Timmermans, puesto que es vicepresidente de la Comisión Europea. Y sé que en su familia política, al menos en Valonia, ha habido mucha oposición a este tratado CETA, con Paul Magnette como presidente de Valonia. No se entiende cómo es posible que, si tenemos una serie de visiones para el futuro con este tratado, se acepta que se negocie prácticamente fuera de los Estados y en el secreto de una especie de justicia extraeuropea. ¿Acaso no hay instituciones suficientemente democráticas y fuertes para que se pueda discutir con los ciudadanos europeos y que la democracia ocupe su lugar? Le respondo directamente. Lo que ha hecho Paul Magnette, el primer ministro de Valonia, lo que han hecho ustedes, ha influido mucho en la naturaleza del tratado. Ha cambiado las cosas. Usted hablaba del tribunal arbitral. Pues bien, ahora es mucho más público que antes. Lo ha confirmado incluso el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Lo que han hecho ustedes y Paul Magnette nos ha ayudado para encauzar las cosas hacia un debate más público. No hemos terminado, queda mucho por hacer, sí, pero los acuerdos comerciales ya no son algo decidido en secretismo por expertos, se abre al debate público. Muchas gracias, Franz Timmermans. Manfred Weber quiere utilizar su última réplica, ¿y a quién la dirige? Sí, me dirijo al señor Cue. Yo quería hablar del comercio. Hoy, 65 millones de empleos en la Unión Europea dependen del comercio. Somos el continente del comercio. La economía está orientada hacia el comercio. Por eso no entiendo por qué los grupos de izquierda, los verdes, los izquierdas y también los socialistas tienen tantos remilgos a la hora de decir, sí, utilicemos el comercio para mejorar el mundo. Yo abriría los acuerdos comerciales a que se incluya una cláusula que prohíba el trabajo infantil. Sí, así se puede mejorar el mundo con el comercio, pero no podemos contar con la izquierda en temas comerciales. Nico Cue quiere responder. Una vez más, son discursos, pero en la práctica están reduciendo las normas sociales, las normas ambientales, para hacer frente a este comercio internacional. Ustedes no establecen los mecanismos necesarios, las agencias incluso, que permitirían oponerse a la reducción de la calidad de vida de los europeos. Y sistemáticamente hacen ustedes unos discursos que no permiten a los europeos mantener su nivel de vida. También hay un consumo interno a nivel europeo, se lo recuerdo, señor Weber, que es bastante importante y que también supone millones de personas que trabajan para esta economía interna. Y con sus tratados internacionales de comercio, estos matan esta vitalidad dentro de Europa. Gracias, Nico Cue Skakeler. Yo también he recibido una pregunta, así que supongo que puedo contar con medio minuto. Yo creo que el comercio tiene su papel, pero para nosotros tiene que ser un instrumento para alcanzar un objetivo, no un objetivo en sí mismo. Porque hasta ahora era como, mientras más acuerdos comerciales tengamos, mejor. Tenemos que ver para qué sirven. Si liberalizamos todos los servicios, eso tampoco es bueno para la economía europea. Si nos limitamos a extraer materias primas de otros países, eso no es bueno si queremos lograr un sistema multilateral de desarrollo. O sea que tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de comercio, cómo y con qué objetivo. Muchas gracias. ¿A quién dirige usted su réplica? Una pregunta, señor Weber, porque para mi sorpresa
él apoyaría la votación por mayoría cualificada para la política exterior. Yo sigo pensando que la política exterior es algo impulsado por los intereses nacionales y por el concepto mismo de la soberanía. Vemos, por ejemplo, que en Libia, Italia está apoyando al general Haftar, mientras que Francia está apoyando, o viceversa. El caso es que un país apoya a un señor de la guerra y otro país apoya al gobierno legítimo de Trípoli. ¿Cómo aunar estas cosas? ¿Cómo podemos utilizar la mayoría cualificada cuando hay países que tienen unas posiciones tan diferentes? Esto aumentará la división entre los países. La pregunta es no cómo organizarlo, sino si es necesario hacerlo. Pero precisamente cuando vemos lo que ocurre en Libia o lo que está ocurriendo en Venezuela, tardamos 4 semanas en formular una posición europea común contra el gobierno comunista de Maduro. Y esto por la oposición de Grecia e Italia. Yo sueño con una Europa que defienda nuestros valores: democracia, Estado de Derecho, libertad, que es el título de Europa, el continente de la libertad. Esto solo se puede hacer si votamos por mayoría cualificada. Así podemos reforzar Europa. Gracias, Manfred Weber. Hay otra tarjeta de interpelación de Margaret Vestager. ¿A quién se dirige? Quiero hablar de comercio con Ska Keller. Hay una dimensión de cambio climático también aquí. Por ejemplo, una empresa eslovena muy conocida por haber creado aviones eléctricos. Tenemos empresas europeas que han creado generadores eólicos, bombas. Podemos convertir nuestras ideas en recursos. Todas esas ideas se pueden exportar y si no hay comercio, no se pueden exportar si no utilizamos el comercio como instrumento para utilizar las mejores soluciones posibles que sabemos que ya existen. Es verdad, y no queremos acabar con el comercio, pero efectivamente tiene que tener en cuenta la dimensión climática. En los acuerdos comerciales que tenemos no figuran por ninguna parte. No tenemos en cuenta las emisiones de CO2, no se menciona en ninguno de los acuerdos comerciales el Acuerdo de París. Incluso los derechos humanos se colocan un poco como decoración, pero no tienen un carácter operativo. Los objetivos climáticos que decidimos en el Acuerdo de París los tenemos que inscribir en los acuerdos comerciales. Hasta ahora no tenemos mayoría, pero estamos intentándolo, porque el Acuerdo de París y los objetivos climáticos tendrían que estar omnipresentes también en los acuerdos comerciales. Creo que todos han utilizado ya sus tarjetas de réplica, salvo Franz Timmermans, le queda una. Pues muchas gracias a todos por sus respuestas. Y nuestro último tema es la impresión creciente de muchas personas de que la Unión Europea ya no funciona. Los británicos han votado para abandonar la Unión. En Hungría, Viktor Orbán gana elecciones con el eslogan Stop Bruselas. En Italia, Matteo Salvini. Está claro que cabalga la misma ola. Los valores europeos están amenazados de procedimientos de Estado de Derecho contra Polonia y Hungría, y se preparan otras más, y la asistencia a las elecciones ha ido en declive con el tiempo. Nuestra pregunta a los candidatos es: ¿cómo explican ustedes el aumento del euroescepticismo y cuál es su cuota de responsabilidad? Ska Keller. Yo no diría que el problema sea mayor. Lo que ocurre es que el nacionalismo divide a la Unión Europea. Hay fuerzas que intentan destruir la Unión Europea y que no reconocen tampoco los derechos humanos de otros ciudadanos. Ese es el problema que tenemos en Europa. Y claro que podemos y tenemos que hacer muchas cosas a este respecto. Una de ellas es no darles demasiada cancha. Si vemos en los distintos países europeos, ese tipo de movimientos políticos no tienen necesariamente que crecer cada vez más. Tenemos que tener cuidado con el espacio que damos en las elecciones europeas a esas fuerzas. Y también los partidos europeos tenemos que decidir si vamos a colaborar con esas fuerzas extremistas. En el PP tenemos la situación de que en Austria, pues ustedes están en coalición con el FPÖ. También tenemos el problema de Orbán, que sigue sin resolver. Se trata de ver si nos distanciamos de esas fuerzas, si defendemos los valores europeos y los derechos humanos, o si no lo hacemos.
Franz Timmermans. Gracias, Ska Keller. Franz Timmermans, ¿qué responsabilidad tiene que asumirse ahora en la política y en la comunicación? Vamos a ver, seamos muy claros. La gente que votaba a mi partido y a muchos partidos ahora, pues ahora dan su voto a partidos nacionalistas, a veces extremistas. Es culpa nuestra porque no hemos sido capaces de convencerles de que nos sigan votando, parece. Y creen ahora en posiciones extremas, pero están desilusionados. Vean lo que ha hecho el Brexit con el Reino Unido. Hoy el Reino Unido parece el Juego de Tronos dopado. Por culpa de estas políticas divisorias. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ofertas a los ciudadanos para que vuelvan a apoyar el proyecto europeo, para que den su voto a partidos, los que estamos aquí, que tienen ideas constructivas de cara al futuro. Es la única salida. Sí, tenemos cierta culpa, pero ofrecemos soluciones. De eso hablamos esta noche. Cada uno tiene las suyas, sus soluciones, pero coincidimos en crear unidad europea para resolver los problemas que nos aguardan en el futuro. Gracias, Fastimesman. Nico Cue. La unidad europea existía y ahora se está desmantelando. La unidad europea puede quedar desmantelada debido a que se han impuesto políticas de austeridad y una violencia sin precedentes contra los países del sur, contra los ciudadanos europeos. Y no es sorprendente que en un momento dado pues hay una serie de votos radicales. Claro, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo los fascistas en Italia, Hungría y otros sitios, pero en algún momento hay que escoger. O se escogen los mercados, seguimos las leyes del mercado sistemáticamente, o bien se escoge por el pueblo europeo, por la gente. Tenemos que cuidarlos a ellos. Y aquí lo que se ha hecho es reducir sus pensiones, elevar la edad de jubilación, reducir los servicios públicos, hasta que llega un momento en que el malestar es tal que la gente cree que refugiándose en sus naciones estarán más protegidos. La responsabilidad la tienen ustedes, porque ustedes han impuesto esas políticas. Tiempo. Quedan 2 tarjetas de réplica de Ska Keller y Franz Timmermans, si no me equivoco. Pero ahora le toca el turno a Manfred Weber. Mi partido, el PPE, los cristianodemócratas en este continente, está entre los padres fundadores de la Unión Europea. Vemos que ahora campa a sus anchas el nacionalismo y el egoísmo en nuestro continente. En las elecciones europeas tenemos que luchar contra ello. Tenemos que defender nuestra Europa. ¿Qué duda cabe? Aquí hay 2 elementos. Primero, tenemos que responder para que Europa sea democrática. En el caso del Brexit, el argumento de brexiteros era: quiero que me devuelvan mi país. Bueno, y si Europa ya no es su Europa. Aquí tenemos que decidir el futuro de Europa, una Europa democrática. Y en segundo lugar, necesitamos un mecanismo para defender nuestros valores que se ven cuestionados. Por eso estoy a favor de un mecanismo de control del Estado de Derecho que lo defienda, independiente, y que castigue a los que no se apoyan y respetan los principios fundamentales. Gracias, Manfred Weber. Jan Zahradil, como líder de los reformistas y conservadores, ¿quiere reformar Europa? Bueno, yo creo que el principal problema es que la gente corriente en los países europeos, a quienes no les importa la política cada día, pues están un poco cansados de esta integración europea perpetua. Piensan que la Unión Europea interfiere en su vida cotidiana, que amenaza su forma tradicional de vida, sus costumbres sociales, etcétera. Así que sí, estoy a favor de la integración europea y de la Unión Europea, pero como dije al principio, quiero una Europa que haga menos pero mejor, más ágil, más flexible y descentralizada. No creo que más y más y más Europa sea la respuesta universal para cada problema, como parece que, por desgracia, sí piensan los democristianos y socialistas que han dirigido Europa durante los últimos 75 años. Y no creo que puedan ellos encabezar un cambio genuino. Gracias, Jan Zahradil. Franz Timmermans.
El señor Saradil sabe perfectamente que yo he tenido mis discrepancias con el gobierno polaco, que forma parte de su grupo político, ¿no? En los últimos 3 años. La gente dice, no, cuidado, que se va a desilusionar la gente, que va a haber otra salida. Bueno, entonces, ¿cómo me explica que después de 3 años de conflictos muy duros con este gobierno, ahora en Polonia haya más apoyo a la Unión Europea que hace 3 años? Hay más entusiasmo por Europa que antes. La gente quiere defender los valores. Defendamos estos valores. Bueno, eso de los polacos, por dar un ejemplo de mi país, el 90% de los checos quieren seguir en la Unión Europea, claro. Eso quiere decir que les gusta, digamos, la idea de la integración europea, mientras que el 75% de mis ciudadanos no quieren adoptar el euro. Así que ahí tenemos un ejemplo claro de gente a quien le gusta la Unión Europea, pero no les gusta todo lo que viene de la Unión Europea. Y tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre el nivel europeo y el nivel nacional. Y, por desgracia, ese nivel está desplazado demasiado en favor del nivel europeo. Muchas gracias. Margaret Vestager, ¿qué hace que la gente se desentienda de la Unión Europea y puede entonar usted una autocrítica? Hay muchos motivos. Si queremos cambiar las cosas, lo primero que tenemos que cambiar es a nosotros mismos. La manera que tenemos de hablar. Solemos hablar como si estuviésemos guardando un secreto con todas esas siglas que utilizamos. El año pasado tuvimos el derecho digital de la ciudadanía y lo llamamos por sus siglas. ¿Cómo podemos querer que la gente se entusiasme por eso? Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, dejarnos de etiquetas. Cuando la gente nos presenta un problema tenemos que entenderlo como tal y tratarlo en serio, pero también tenemos que decir la verdad. ¿Qué hacemos ahora para luchar contra los bulos que circulan por los medios de comunicación y esas noticias falsas? Esa es también una parte de la solución, para que la gente tenga materia para la reflexión y vuelva a debatir con nosotros cómo hacemos que la democracia europea pueda funcionar en el día a día. Gracias, Margaret Vestager. Vamos con un poco de retraso, por eso vamos directamente a Anastina. ¿Qué pasa en el mundo de las redes sociales? Miles de personas nos han enviado comentarios, 28.000 personas por Facebook, 7.000 por Twitter y en Twitter en Bélgica somos tendencia en Irlanda, en Francia, en Finlandia, en Dinamarca. Saludos a Finlandia. Y muchos han preguntado cosas muy concretas. Otros han hecho comentarios más generales. Por ejemplo, desde Italia nos llega una pregunta de un auténtico ciudadano paneuropeo. Nos dice, ¿cómo me voy a sentir representado por uno de sus partidos nacionales? Volvemos al plató. Una última oportunidad de pedir el apoyo de ustedes. 1 minuto para concluir. Frans Timmermans en primer lugar. 40 seconds because we are behind the schedule. 40 segundos incluso, porque vamos con retraso. Lo siento. Señor Timmermans, nos han oído hoy. Han oído las diferencias. Espero que esto les ayude a decidirse la semana que viene. Pero hay una cosa que les quiero pedir. Voten lo que voten. Nunca sean indiferentes. Escojan. Expresen lo que sienten, porque si usted no vota, alguien tomará su voz y su voto. Es como dejar que otro decida sobre su futuro. Voten, voten con su corazón, voten por la persona o el partido del que creen que va a solventar los problemas de Europa de mejor manera. Pero voten, voten, nunca caigan en la indiferencia. Manfred Weber. Si yo pudiera preguntar a mi abuelo, a la generación de mis abuelos, ¿qué piensan de la próxima generación? Dicen que será la mejor Europa que jamás hemos visto. Y esto hay que defenderlo contra los egoístas, contra los nacionalistas en las elecciones europeas. Quiero abrir un nuevo capítulo, un capítulo de optimismo, de perspectivas para la Unión Europea, para esta gran idea de una Europa unida. Y lo vuelvo a decir, de manera democrática. Ustedes deciden la composición de esta Cámara.
Pues bien, díganos cuáles son los temas más importantes para ustedes en los próximos 5 años. Una Europa democrática y fuerte. Gracias, Margaret Vestager. Dos cosas. En primer lugar, es importante demostrar que vamos a cambiar. La mejor manera de hacerlo es contar con una comisión en que haya igualdad entre hombres y mujeres, tantas comisarias como comisarios. Eso refleja nuestras sociedades. Y en segundo lugar, todos los cambios de los que hemos estado hablando hoy son difíciles. Nos necesitamos mutuamente para lograrlo y hace falta valentía para superar nuestras diferencias, para encontrar soluciones compartidas. Y esa posibilidad de cambiar nos viene de ustedes. Votar es poder. Así que, por favor, vayan a votar en estas elecciones e inspiren a los demás a que lo hagan, porque si no, otros utilizarán ese poder. Jan Zahradil. Yo diría que probablemente aquí nadie está satisfecho con la situación de la Unión Europea, pero cada uno de nosotros ha propuesto recetas diferentes para ello. Mi país se unió a la Unión Europea hace 15 años. Yo provengo de una parte diferente de Europa, con una experiencia vital diferente y quizá con un paradigma diferente de integración europea. Y tengo la impresión de que a veces esto no se entiende bien en otras partes de Europa, que son más receptivos a cuestiones tales como la soberanía nacional o la identidad nacional. Así que para trabajar juntos, para vivir juntos y cooperar, tenemos que encontrar la forma de resolver esto y encontrar un equilibrio adecuado entre el nivel europeo y el nivel nacional, como dije al principio. Gracias, Hakeler. A lo largo y ancho de Europa, los jóvenes están saliendo a la calle porque temen por su futuro. Y ese miedo y esa rabia la dirigen hacia los políticos porque creen que no están haciendo suficiente. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que actuar porque hay una esperanza para tener un futuro mejor, pero nos exige cambio, nos exige valentía y nos exige un Parlamento Europeo fuerte que luche para proteger el clima, para la justicia, para la democracia, no solo de palabras, sino también con los hechos. Y esto es lo que nosotros queremos hacer como verdes para todos los europeos. Acabamos de verlo, los dirigentes europeos hablan pero no abordan los problemas reales. No hacen frente al cambio climático, a la precariedad, no afrontan el fraude fiscal. Nosotros queremos una Europa que afronte estos retos. Queremos que en España se vote por Europa, por el feminismo, que en Italia se vote por Europa, pero para oponerse al fascismo también. Queremos que todos los países europeos puedan votar por unos estados sociales que les permitan vivir con dignidad. Queremos que esta Europa cambie totalmente de rumbo y pedimos el voto para la izquierda europea, que es la única que puede cambiar de rumbo. Gracias, Nico Cue. Y con esto concluye el debate. Espero que ustedes hayan visto a alguien que a su criterio pueda presidir la comisión. Muestren su aprecio por este debate y los 6 candidatos con un aplauso, señoras y señores. Gracias por este debate, pero claro, siguen ocurriendo cosas en línea. Pues ha sido todo muy animado. Algunos nos han pedido más cobertura de las elecciones europeas. Por ejemplo, algunos periodistas de Francia pues resumen todo lo que ha sido el debate. Una discusión marcada por el respeto, cargada de significado. Gracias, Anastina. Y a todos ustedes que están aquí en el Parlamento Europeo y en sus hogares, un mensaje. No se olviden de votar entre el 23 y 26 de mayo, según donde vivan. Pues muy buenas noches de todo el equipo. Buenas tardes, buenas noches.